Vamos a probar la handstand en el suelo. Quizás podemos cambiar y realizarla con mini paralelas. Casi me caigo, vamos a mantener. Y bien, ahí es donde sale la duda que me comentan muchos cuando estamos realizando los entrenamientos. ¿Qué es mejor? Utilizar estas mini paralelas para entrenar con ejercicios que se hacen normalmente en el suelo o realizarlas con mini paralelas o en el suelo. Aquí en este video te voy a comentar brevemente sobre ello para que tengas una noción si eres un calisténico principiante y quieres o tienes la duda de en cuál de las dos superficies realizarla. Te voy a dar unas pequeñas razones para que tú decidas qué utilizar. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Indiferentemente del tipo de mini paralelas que usemos, tenemos diferentes de hierro o de madera o estas que son así, de este tipo. Todas cumplen la misma función. Las sujetamos de esta manera, es una barra que sujetamos. Hay dos factores principales que te puedo dar y tú eliges qué es mejor. Vamos a empezar con lo primero. Hay personas que cuando están entrenando, bueno, lo más fácil es si tú entrenas y tienes tu mat de yoga y todo eso, va a estar suavecito y va a estar bien. Pero si eres de los, como muchos, que nos gusta ir a los parques a entrenar, a veces entrenamos donde hay hasta tierra, piedra, y no nos queremos ensuciar o nos duele la mano porque nos molesta una piedrita cada vez que ponemos la mano, o el pasto está mojado y no nos queremos ensuciar, pero igual sí queremos entrenar, utilizamos unas mini paralelas para poder estar un poco elevados y simplemente no tocar el suelo. Esa sería como la primera razón. La segunda razón pudiera ser, muchas veces hay personas que cuando van a realizar una flexión o una parada de manos, como tienen que colocar la mano en el suelo y hacer este movimiento, les puede doler acá. Pudiera ser porque no están acostumbrados o quizás porque sufrieron una lesión previa o porque pesan mucho. Múltiples razones. Lo importante es que si ahí te molesta, cuando estás utilizando las mini paralelas, estás haciendo otro tipo de agarre. Como ves, aquí mantienes la línea entre las manos y tu brazo. No estás de esta manera, como en el suelo. Estás así. Entonces muchas veces las personas lo prefieren por ese aspecto. Ese sería el aspecto número 2. Y podemos incluir como aspecto número 3 a cambiar o variar el ejercicio. Por ejemplo, cuando estamos realizando las flexiones de esta manera, estamos enfocados en realizar tríceps, pecho, un poco de hombros. Al cambiar a este agarre, o cuando estamos haciendo la parada de mano, por ejemplo, estamos trabajando bastante el antebrazo, porque en la misma flexión, para mantenernos firmes, estamos apretando. Y si estamos haciendo la parada de manos, durante todo este ejercicio que estoy tratando de mantener la estabilidad para no moverme, estoy tratando de aferrarme de la barra y mis antebrazos están trabajando bastante. Entonces ahí fue una buena manera para incluir más el entrenamiento de antebrazos y sentirte relativamente más seguro con ejercicios como la handstand. Pero si has entrenado otras cosas, si tú haces entrenamientos de antebrazo aparte y ese día quieres hacer flexiones y no quieres estar apretando para no cansarte más el antebrazo, ahí fuera al revés, fuera mejor hacer los ejercicios en el suelo.
Y con eso yo creo que serían como los 3 factores fundamentales. Y así cerramos el video dejándote este consejo y enseñanza para que lo apliques en tus entrenamientos, a tus rutinas y ya sea calcules qué te conviene mejor entrenar ese día. Si me preguntas a mí, yo prefiero combinar, trato de realizar algunos ejercicios en el suelo unos días, otros días los hago con las mini paralelas. Me gustan mucho las mini paralelas, es lo que uso más para decirte la verdad, pero trato a veces de en la rutina dejar las mini paralelas y usar el suelo, o voy combinando el mismo día las dos cosas. Y bueno, ahí me dejas los comentarios de tú qué prefieres, cuál utilizas, si haces un mix o si utilizas más el suelo, si utilizas mini paralelas. A veces es incómodo andar cargando las mini paralelas, entonces no te queda de otra sino que hacerlas en el suelo. Ese pudiera ser un cuarto factor. Y bueno, deja tus comentarios, considera suscribirte, darle like. Eso ayuda a que canales como el mío lleguen a más personas y todos ganen más información, puedan mejorar en sus entrenamientos. Si quieres entrenamientos personalizados, te dejo por acá mi Instagram. Yo voy a seguir mis entrenamientos de empuje. Y bueno, nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao. Oh, ¿aún sigues ahí? Bien. Me faltó un quinto consejo o razón para utilizar una u otra. Sí, una ventaja que tienen las mini paralelas, por ejemplo, al hacer flexiones, que es lo que es más popular, es que tienes un rango mayor a dónde realizar el ejercicio. Por ejemplo, cuando vas a hacer la flexión en el suelo, llegas hasta acá y no puedes bajar más. Al mismo nivel donde tienes las manos está tu pecho y el suelo, ¿verdad? En cambio, si pones las mini paralelas, vas a poder llegar tu pecho un poco más abajo, ¿ves? Más abajo que la posición donde tienes las manos. Por esa razón vas a poder llevar el músculo un poco más estirado, tanto pecho como el tríceps y los hombros, y poder hacer un mayor rango al ejecutar el ejercicio. Se va a poner un poquito más difícil, pero bueno, eso es lo que queremos muchas veces, ponerlo más difícil. Si eres de los que no necesita eso, pues no lo hagas. Entonces, ahí tienes la quinta razón. Ahora sí me voy. Bueno, yo me quedo acá, pero se acabó el video y nos vemos. Chao.